Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar, de platicar con Diego Luna. Usted lo conoce, no necesita mayor presentación, gran actor, figura actuante en muchos momentos importantes del arte, de la cultura y también de la opinión política y pública en nuestro país. Así es que, Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto. El gusto es mío. Al fin nos vemos por estas frecuencias. Diego, muchas gracias. ¿Qué andas haciendo con esto de México 86? ¿De qué se trata? Y además, en un contexto en el cual lo que se está viviendo actualmente, como que da para otro documental, Diego. Sí. La nuestra no es documental porque hay buenos documentales sobre México 86. Habría múltiples ángulos que analizar, ¿no? Y que serían interesantísimos. Nosotros nos enfocamos, esta es una ficción, pero que está basada en hechos reales. Hay muchos datos, muchos eventos que sí sucedieron, acontecimientos, ¿no? que conocemos, pero que no sabemos cómo es que se dieron, ¿no? La gran pregunta es ¿cómo es que México se convierte en el primer país en organizar un mundial por segunda ocasión. Eso hay, en la respuesta de esa pregunta es que está la tesis de esta película. Esta película narra la historia de un federativo, que ese sí es un personaje ficcionado totalmente, que decide traerse la Copa del Mundo. Ahora, los elementos que hacen a México ese receptor de la Copa del Mundo del 86, pues sí son reales, sí tiene que ver con lo que realmente pasó. Es una película que utiliza el humor, que utiliza la sátira, que utiliza la comedia como herramienta para hablar, pues más que de fútbol, hablar de política, de un momento histórico en este país, además, porque pues la película recorre, digamos, del 82 al 90, ¿no? Que es, pues, esa década importantísima en México, pasan muchísimas cosas, y el fútbol es una buena herramienta, una buena excusa para indagar un poquito más profundo en lo social y lo político que vivía nuestro país en esa época. Diego, ¿ha empeorado o ha mejorado el país de esa lectura y esa visión ficcionada de México 86 al México 2026? Yo quiero pensar que ha mejorado, ¿no? Vivimos otra realidad, ¿no? Actuar la película fue lindo porque fue regresar a los 80s, a momentos en los que pues la complejidad no solo de lo que se vivía en este país, sino de la relación que este país tenía con el resto del mundo, era otra, ¿no? No había teléfonos celulares, no había redes sociales, y éramos menos, ¿no? También eso cambia mucho el panorama. Pero yo ¿El PRI creo tenía mejor control del país que perdón. ahora? ¿Cómo? ¿El PRI tenía mejor control del país que ahora? Pues no creo. De hecho, justamente en el 86, lo que pasa o lo que el fútbol nos enseña es esa fractura que había entre la gente y el aparato de poder, ¿no? El PRI, el Estado. Digamos que la película comienza cuando Colombia deja ir el Mundial porque se volvía carísimo hacerlo, porque la inversión en infraestructura era imposible para Colombia en esa época y estaban pasando por momentos muy difíciles como país. Dejan el Mundial y México lo toma, ¿no? Y México lo toma de la mano de la iniciativa privada, en particular de Televisa, ¿no? Televisa es el gran organizador y patrocinador del evento, ¿no? Es un mundial en
en el que las cosas cambian, porque ya no son los estados haciendo la inversión fuerte, ¿no? Sino la iniciativa privada. En ese momento México estaba muy golpeado económicamente, veníamos saliendo de múltiples recesiones para entrar en otra pronto. Pero yo creo que la película lo que acaba contando es cómo esa maquinaria de Estado se termina derrumbando, ¿no? Se termina autoconsumiendo, además. Pasa una cosa que bueno, no es culpa de nadie, pero que sí crea una fractura irreparable ya entre la gente y el aparato de gobierno, que es el temblor del 85, ¿no? Donde el centro del país y sobre todo la Ciudad de México se ve golpeada y el Estado brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, en ese momento es la gente que sale a ayudarse, es la comunidad la que sale adelante, la que se levanta de nuevo, y no solo se levanta, sino recibe un mundial, ¿no? Y esto se corona con una rechifla histórica en el Estadio Azteca al presidente de la Madrid, ¿no? En la inauguración, y una Copa del Mundo inolvidable, ¿no? Porque a la vez también es un momento en el que México necesita fiesta, en el que México necesita respirar, necesita celebrarse y necesita celebrarse en comunidad, ¿no? Celebrar ese hermoso gesto social que representó, pues sí, ayudar al prójimo, claro. Y el evento fue muy útil en ese sentido. Además que era un mundial que recibió no solo al extranjero, sino a la gente en el país, ¿no? O sea, los mexicanos llenaron los estadios, fueron testigos del evento. El evento no era ajeno a ellos, ¿no? No era ajeno a la gente. Yo conocí el fútbol ahí, por ejemplo. Yo ahí me enamoré del fútbol en el 86. Me tocó ir al estadio porque mi tío consiguió boletos en una tanda, en su trabajo. Es decir, había posibilidades de ir al estadio, vamos. Pero bueno, creo que son momentos históricos muy diferentes, aunque sí se pueden establecer paralelos entre el 86 y el mundial que se está viviendo hoy. En aquella época, fíjate, fue muy interesante que el mundial lo consigue México en un debate ahí en FIFA que termina ganando. Los contendientes más fuertes eran México, Estados Unidos y Canadá también. Vaya, un Temec futbolero. Ajá, pero entonces imagínate que en la FIFA pues nadie quería dejar entrar a Estados Unidos al negocio. Estados Unidos no era futbolero y el fútbol empezaba a ser un gran negocio. Joao Avalanche entró a la FIFA antes del 86, entró a la FIFA y empezó a hacer de la FIFA un poder no solo económico, sino político a nivel global, ¿no? Como organización. Y entonces Estados Unidos quería llevarse el mundial, tenía la infraestructura, tenía el dinero, pero con lo que contaba era con la enemistad del resto de los países que integraban a la FIFA, que no querían compartir esto con Estados Unidos. Y curiosamente ahora estamos en un mundial que le regalaron a Estados Unidos, ¿no? En el que México, lejos de estar compitiendo con Estados Unidos, está jugando este juego de pues segunda sede o sede de arranque, porque pues solo tenemos 13 partidos, y Canadá también está en la ecuación. Eso también habla de cómo ha cambiado FIFA, ¿no? Cómo han cambiado las prioridades en FIFA. Ahora, en aquella época no querían a los Estados Unidos y ahora le regalaron el evento, a pesar de que parece a todas luces ser una de las peores opciones para ser anfitrión, ¿no? Ahora, paralelismos, dices, Diego, y estoy totalmente de acuerdo en que hay hechos que sugieren esa condición paralela. FIFA metido en el FIFA-Gate, en el escándalo de corrupción, FIFA entregando premio de la paz a Donald Trump,
FIFA haciendo un negociazo en países como México con precios exagerados. Las televisoras siguen controlando el fútbol profesional mexicano, presencias como la de Ricardo Salinas Pliego en el propio estadio, la ausencia de la presidenta Sheinbaum en la inauguración y optar por estar en una alcaldía de la Ciudad de México. En el fondo persisten casi, claro, con todas las evoluciones, pero pareciera más bien que los elementos del mal, por llamarlo así, han avanzado en lugar de corregirse, Diego. Pues mira, la FIFA lleva muchísimas décadas teniendo un comportamiento muy cuestionable, ¿no? Muy lejos de esta imagen intachable que quieren vender. En efecto, mencionas el FIFA Gate y pues es indispensable para entender por qué Estados Unidos tiene el Mundial en esta ocasión, ¿no? Con esa investigación lograron convencer a la FIFA de que les diera el Mundial en 2015, me parece que es, y le dan el Mundial a Estados Unidos y la investigación ya no tiene curso, ¿no? Recientemente anunciaron que ya paraba de tajo, ¿no? Que no había nada ahí que perseguir. El fútbol, yo creo que no podemos decir que es el fútbol. Lo que pasa es que yo creo que los mundiales siempre han llegado para amplificar eso, pues un momento político e histórico que analizamos en torno a este torneo, porque bueno, pues digo, son datos muy cuestionables, ¿no? Pero dicen que 1 de cada 2 habitantes de este planeta tiene interés por el fútbol. Esto es, el fútbol es un reflejo de quiénes somos, ¿no? Y el torneo más importante que une a todas las naciones, o por lo menos a todas las naciones que tienen un fútbol medianamente decente para presentarse en el torneo, pues acaba siendo un espacio como para analizar lo que estamos haciendo y sobre todo lo que hemos dejado de hacer. Y sin duda este mundial pues hay múltiples cuestiones aquí que sirven como para entender el estado tan tremendo en el que vivimos hoy, ¿no? La idea de tener un anfitrión que está imponiendo cuotas a nivel global, peleándose con cuantas naciones puede, pues habla de que el torneo no comparte los valores que el fútbol tiene, ¿no? El fútbol es un espacio de equidad, un espacio donde el más débil tiene 90 minutos para dar la sorpresa y enfrentarse a los poderosos y ganar. Es un espacio en el que hay reglas que en teoría son las mismas para todos. Se juega 11 contra 11 en una cancha pareja, ¿no? Pues el torneo tiene otros intereses, claramente intereses económicos, políticos, que nada tienen que ver con lo que sucede en la cancha, vamos. Desde el 86 empiezan a pasar cosas y eso es interesante, como que se nos olvida luego que atendiendo el pasado podemos aprender mucho de nuestro presente y en el mejor de los casos corregir el futuro, ¿no? Era una época ya entonces en la que había mucha corrupción alrededor del fútbol y alrededor de torneos como el Mundial, y México jugó el juego, ¿no? Al punto que llegamos al 90 y no nos invitaron por los cachirules, ¿no? Sí. Que los cachirules, si te fijas, esto es curioso, pasan en el mismo momento histórico que la elección del 88, que ese fraude de 1988, de el fraude de Salinas de Gortari. Unas elecciones que por primera vez perdía el PRI, ¿no? En las urnas, y aún así, pues se cae el sistema y se acomodan las cosas para que
para no soltar el poder, ¿no? Bueno, en esa misma época sucede este acto de los cachirules, donde la Federación Mexicana de Fútbol decide hacerse de la vista gorda y mandar a unos jugadores mayores de edad a un torneo sub-20, me parece que era, y manda a unos cuantos jugadores mayores de edad para asegurar el triunfo que no llega, Julio, porque en ese torneo fuimos segundo lugar a pesar de los cachirules, pero es curioso cómo se pueden establecer esos paralelos o cómo de repente, pues eso, el fútbol termina siendo una alerta constante, ¿no? De lo que estamos viviendo. Sí. Diego, gracias por esta oportunidad de platicar. Cierro tal vez, a reserva de lo que desees agregar, solo preguntándote tu punto de vista respecto a por qué México, con tal volumen de población, con tal creatividad, con tanta gente jugando y amando el fútbol, no somos un equipo de primer nivel y por qué siempre nos quedamos a medio camino como selección profesional de fútbol, Diego. Bueno, yo estoy en este momento que me puedo permitir como aficionado de fútbol a vivir con ilusión este torneo. Entonces, primero empezaría diciéndote que a lo mejor en este torneo esto cambia. No sabemos, ¿no? Y es lo bonito del fútbol porque... ¿A poco ves a México como campeón? Pues mira, sí quiero, sí, claro que quiero. Y tengo el fútbol me da ese pedacito de esperanza, porque el fútbol, te digo, tiene suficientes ejemplos como para mantener la ilusión viva, ¿no? Ejemplos de equipos chicos que de repente llegan y dan la sorpresa, del que nadie espera nada, ¿no? Ahí estuvo Costa Rica ya una vez llegando a semifinales, por ejemplo, ¿no? En fin, hay buenas historias del caballo que alcanza, el que nadie ve venir. Pero yo te diría, contestando tu pregunta, que por los múltiples vicios estructurales que tienen las instituciones que llevan el fútbol, ¿no? Y en general el deporte en México, pero en particular, y creo que es fácil estudiarlo en el fútbol, porque en deportes que son de una persona, ¿no? Tenemos grandes campeones, el box es el mejor ejemplo, ¿no? Pero cuando hace falta orquestación, cuando hace falta planeación, inversión, a largo plazo, pues ahí claudicamos porque las estructuras están viendo por sus intereses muy cortoplacistas y para que te vaya bien en el fútbol, en 20 años tienes que hacer una inversión hoy, ¿no? Y tienes que tener una liga competitiva y ascenso y descenso y pocos extranjeros y dedicarle mucho dinero y tiempo a las juventudes para que se desarrollen. En fin, el fútbol mexicano, ¿sabes? Creo que el peor dato es que el fútbol mexicano, siendo así de malo, es tan buen negocio que difícilmente va a cambiar. Porque las cosas en nuestro país y en el fútbol, pues parece que las mueve más el negocio, ¿no? Entonces, ya es un gran negocio, a todos niveles, ¿no? También los jugadores están súper bien pagados, los equipos hacen dinero, entonces no hay de verdad una voluntad ahí de hacer algo de fondo, ¿no? Si ven México 86, verán eso también, estas acciones, te digo, cortoplacistas, ¿no? Así como tenemos el problema, tápalo, ¿no? Tapa el hoyo con algo que no se vea. Que es el problema general de México, Diego. Pues sí, porque te digo que el problema no es del fútbol, el fútbol nos ayuda a ver nuestros problemas, ¿no? Es distinta la ecuación, ¿no? Bien, pues Diego, gracias por esta oportunidad. Cierro solo preguntándote, ¿estás feliz con el México en el que estás actualmente? No, feliz nunca, o sea, feliz así en abstracto, ¿no? Hay muchísimo que hacer y hay muchísimos retos,
estoy feliz de vivir en estos momentos, de ver a la gente organizándose, de ser parte de una comunidad, de entender el poder que tenemos como comunidad, la importancia de involucrarnos. Yo me siento, o sea, me siento muy feliz de vivir en este tiempo, eso sí. Ujú. Pero eso es distinto. Creo que hay muchísimo que hacer y solo va a pasar si como sociedad nos involucramos y encontramos las coincidencias y trabajamos, pues eso, en conjunto, ¿no? Como espero que trabaje el equipo mexicano en los siguientes 2 partidos, Julio. Sí, Ojalá ellos sean ejemplo, ¿no? El fútbol claro, luego te puede recordar de lo que somos capaces. Yo claro. te veo a ti muy poco entusiasmado con la selección. Pues el primer partido no me dejó precisamente satisfecho. Me pareció que jugaron bien unos minutos. David Pérez, que es un especialista en nuestro canal, decía eso, no nos vayamos con el espejismo. 30 minutos bien jugados, pero el resto preocupante. No sé cómo lo veas tú. No, yo veo esperanzador que por 30 minutos hayan jugado bien, porque quiere decir que entonces saben y pueden jugar bien. Simplemente tienen que alargar esas rachas y acortar las otras. Pero todos los equipos juegan bien y mal por un ratito. Sí. Un día me pongo a debatir con David. David Ajá. se llama. David Pérez, sí. Me va a dar Sí. mucho gusto. Yo Órale. te diría que te pongas entusiasta y contento, porque además dura muy poquito el torneo, ya pronto se acaba el momento de la ilusión y viene la realidad, así que, Y siguen las protestas, que esas han sido el marco de este mundial. pues sí, pero no le pertenecen al mundial, le pertenecen a una situación y un momento, ¿no? Y son indispensables. Diego, pues ya de México 1986 y veremos qué pasa en México 2026, que puede ser mediante el fútbol una posibilidad de recuperar una visión positiva y colectiva y participativa en nuestra sociedad. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, gracias por estar en esta ocasión, Diego. No, que me da mucho gusto que hayamos platicado, Julio. Me da mucho gusto poder hablar aquí con tu público de México 86, que está disponible ahí en Netflix, la pueden ver. Y siempre es lindo encontrarme contigo. Igualmente, Diego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.